Hola, ¿qué tal? Seguidores de El Rincón Brujo, Cápsulas de Ciencia. Es un gusto que me acompañes en este nuevo video en el cual vamos a platicar acerca del tema de la célula. La célula, recuerda, es el principal constituyente de todos los seres vivos. Desde que se descubrió, desde que se encontró la célula, ha sido el centro de esfuerzos de muchos investigadores, tratando de establecer líneas de investigación para conocerla mejor, para entender su fisiología, su estructura, el funcionamiento de los organelos que la constituyen, cómo interactúan con otras células o cómo la misma célula interactúa con su medio ambiente. Y es tan importante que si lográramos comprender su funcionamiento en totalidad, podríamos entender y prevenir padecimientos como el cáncer o la enfermedad del Alzheimer, por ejemplo. También podríamos plantear alternativas terapéuticas para mejorar los procesos de reparación de tejidos y órganos. O bien podríamos combatir organismos que provocan trastornos serios de la salud, como ocurre con los virus y las bacterias. Entonces, pues es una estructura de suma importancia para la biología, y tiene algunas características importantes como las siguientes. Primero, representa la unidad básica de todos los seres vivos, como ya te lo había mencionado. Las células pueden existir de diversos tamaños y formas, pero a pesar de ello todas tienen características comunes. También esas características las vamos a mencionar en este video. Se consideran como sistemas abiertos, ya que intercambian materia y energía con el medio externo en el que habitan. En su medio interno se llevan a cabo transformaciones de energía para que puedan obtener la energía necesaria y llevar a cabo las diversas actividades que desempeñan dependiendo de qué célula se trate. También las células almacenan información genética en las moléculas de ADN y con esto se regula la actividad metabólica de cada célula, su reproducción y los mecanismos de herencia biológica. Entonces, como te darás cuenta, pues la célula es una estructura de gran importancia para la biología en general. Así que hablaremos de ella en este video. El descubrimiento y el estudio de la célula se pudo dar debido a la invención de lentes que con ciertos aumentos permitieron observar cosas muy pequeñas y que estos a su vez a lo largo del tiempo fueron dando lugar al microscopio, y gracias al microscopio podemos estudiar mejor a las células. Algunos de los personajes que dieron alguna aportación para el desarrollo del estudio de las células o de la citología, como es llamada la rama que estudia a las células, la citología, fueron entre otros los que tienes ahora en pantalla. ¿Quiénes son estos personajes? Vamos a ver un poquito de ellos. Este personaje se llama Marcello Malpighi. Él vivió por ahí entre 1628 y 1694 y él descubrió los capilares y probablemente se refirió a las células al hablar de utrículos y sáculos. Realizó sus primeros estudios microscópicos en embriones vegetales. Entonces hay por ahí una estructura que se llaman los corpúsculos de Malpighi, que precisamente pues se llaman así por este personaje. Otro personaje muy importante, Robert Hooke, fue el primer personaje en utilizar el término célula para referirse a pequeñas cavidades en forma de panal que observó con el microscopio en un corte muy fino de corcho. Es a él, a Robert Hooke, entonces a quien le debemos este término de célula. Otro personaje importante fue Anton van Leeuwenhoek, que en 1674 observó bacterias, protozoarios, eritrocitos y espermatozoides con un microscopio de 270 aumentos que él mismo diseñó. Un dato curioso de Leeuwenhoek es que él no era un científico, él era un comerciante, era un vendedor de telas, y debido a que él tenía la habilidad de usar un lente especial para ver la calidad de las telas, fue que debido a esto desarrolló la afición por observar cosas y observaba pétalos de flores, observaba hojas en plantas, observaba cabello, y bueno, pues eso le llevó a hacer observaciones como las que te pongo ahí, los eritrocitos, los mismos espermatozoides incluso, y a dibujar, ¿no? A representar lo que él tenía, lo que él veía en estas estructuras, y pues también obviamente se le debe un gran avance de la citología a este personaje.
Otro personaje importante es Johannes Purkinje, quien en 1839 aportó el término protoplasma para designar al material contenido en la célula. Y estos son solo algunos personajes, sin embargo hay algunos otros más que aparecen en distintas bibliografías. Aquí también podríamos destacar a Francois Briseux de Mirbeil, a Demont y René Dutrochet, quienes a principios del siglo XIX, con el perfeccionamiento del microscopio, llevaron a cabo estudios con un rigor mayor y que condujeron a concebir la idea de que todos los seres vivos están constituidos por células. Debido a todos estos estudios que realizaron, eso es lo que se concluye. Con las aportaciones que hicieron los personajes anteriores y con los que voy a mencionarte a continuación, se dio por sentada lo que se conoce como la teoría celular. Esta teoría celular es una de las bases de la biología. ¿Quiénes fueron los personajes que establecieron sus postulados? Tenemos a 3 personajes, todos ellos alemanes. Primero Matthias Schleiden y Theodor Schwann, el primero botánico, el segundo zoólogo, quienes por ahí de los años de 1838 y 1839 llegaron a la conclusión de que todos los seres vivos estamos formados por células. Este enunciado, este postulado que ahora te parece muy básico, muy lógico incluso, en esos años de 1838 y 1839 fue realmente una aportación tremenda para la biología. En muchas ocasiones las personas se preguntaban, los científicos se preguntaban de qué estamos formados, de qué está formada una persona, de qué está formada un ave, etcétera, una planta, y bueno, con este enunciado se da por sentada ese primer principio. Todos los seres vivos estamos formados por células. Un tiempo después, otro alemán, Rudolf Virchow, en 1858, propuso también otro postulado de la teoría celular que, mira, te lo resalto en este momento, que dice lo siguiente: toda célula procede de otra célula preexistente. También muy importante este postulado, porque gracias a él se pudo desechar por completo lo que se conocía como la teoría de la generación espontánea, que te voy a platicar en un momento más. Entonces, estos son los personajes que dieron origen a la teoría celular y vamos a ver los 3 postulados principales de la teoría celular. El primer postulado, vamos a abrir un poco la imagen, ahí está. El primer postulado se llama así, la célula comunidad de estructura. Este nos dice que todos los seres vivos están formados por células y que la célula es la unidad estructural más pequeña de los organismos. No importa de qué tamaño de organismo estemos hablando. Puede ser de un organismo microscópico como una bacteria, como la que te pongo en esta imagen, o puede ser alguno más grande, puede ser un insecto, una planta, un hongo, mamíferos, peces, reptiles, aves, etc. No importa, todos los seres vivos estamos formados por células. Ese es el primer postulado de la teoría celular. Segundo postulado, se llama así, la célula como unidad de función. En este postulado se dice que las células son las unidades funcionales de los organismos. Se consideran como sistemas abiertos, ya que intercambian materia y energía con su medio externo, y esto lo hacen con el fin de mantener la homeostasis interna. Aquí te representé como ejemplo de este postulado todo el funcionamiento del sistema digestivo, en donde pues desde que los alimentos entran a la boca y las células en esta zona producen la saliva para que se vaya mezclando el alimento con la saliva. La saliva contiene enzimas y algunas sustancias químicas que ayudan a la digestión. De ahí el alimento pasa por el esófago, llega al estómago y en el estómago otro tipo de células está encargada de producir enzimas y ácido clorhídrico que contribuyen aún más a la digestión. De ahí el alimento pasa por el intestino delgado. Las células del intestino delgado están encargadas de absorber los nutrientes de estos alimentos. De ahí los nutrientes pasan a la sangre y con el sistema circulatorio son llevados a otras células. Y bueno, lo que no es utilizado continúa por el intestino
grueso para formar las heces fecales y continuar con su excreción, ¿de acuerdo? Pero si te das cuenta, quienes realizan, viéndolo desde el punto de vista del postulado de la teoría celular, quienes realizan las funciones no son los órganos, sino las células que conforman a los órganos. Es decir, la función de digestión y de producción de ácido clorhídrico no la hace el estómago, sino las células que conforman al estómago. Y así sucesivamente en cada uno de los órganos. Hay que recordar entonces que todos los órganos están formados por células y que las células son las que realizan las funciones que los órganos realizan también. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí el postulado, el segundo postulado. Un tercer postulado es el que nos dice, el que aportó Rudolf Virchow, la célula como unidad de origen, y ese postulado dice lo siguiente: las células se forman solo por división de células preexistentes, por lo cual la célula es considerada como la unidad básica de multiplicación. De todos los distintos tipos de células que conforman a un ser vivo, por ejemplo aquí a un ser humano, tenemos células óseas, nerviosas, adiposas, cartilaginosas, secretoras, musculares, epiteliales, sanguíneas, entre varias más. Para que todas estas se hayan formado, antes de ellas tuvo que haber algunas células que les dio origen. Y bueno, por ejemplo, para una persona, pues parte desde el momento en el que se ocurre la fecundación y se unen el óvulo y el espermatozoide, se forma el cigoto, que es la célula nueva, y a partir del cigoto se forman todas estas células. Entonces, para que una célula exista, antes debe de existir otra que le dio origen. Y bueno, hasta ahí también es muy lógico entender este postulado. Sin embargo, hubo quien dijo: bueno, ¿y cómo se formó la primera de las células para dar origen a todas las demás? Entonces, esa es una pregunta que no podemos responder aún, la ciencia aún está intentando responderla, pero pues vamos entendiendo un poco más acerca de ello. Te decía yo que la teoría celular vino a desmoronar por completo la teoría de la generación espontánea, en donde la teoría de la generación espontánea consiste en lo siguiente. Esta era una teoría antigua, biológica, de abiogénesis, que sostenía que la vida podía surgir a partir de materia inerte, de materia sin vida. A partir de materia en descomposición se podía crear vida de forma espontánea, casi por arte de magia. Eso decía la teoría de la generación espontánea. Incluso se pensaban en cosas como las siguientes. Fíjate, aquí te voy a aumentar un poquito la imagen para que quede más claro. Aristóteles, tomando esta teoría de la generación espontánea, pensaba que los seres vivos podían surgir, por ejemplo, de barro y de materia en descomposición. Un ejemplo, él pensaba que los cocodrilos podían surgir de troncos descomponiéndose en el agua, tal y como podemos ver en la imagen que te estoy presentando aquí. O también, por ejemplo, en la Edad Media, Helmont propuso varias recetas, ahí recetas entre comillas, para generar animales. Él decía que al mezclar trigo y ropa sucia, después de 21 días podías crear ratones. Entonces, esto es lo que decía la generación espontánea. Actualmente sabemos que no es correcta y que en realidad lo que estaba ocurriendo es que estaban haciendo una observación, una conclusión errónea, una observación errónea del fenómeno real. De acuerdo con la comprensión científica de la Edad Media, se suponía que los organismos vivos podían surgir de materia inanimada. Se pensaba que los gusanos que se desarrollan en la carne al aire libre crecían espontáneamente por arte de magia. Sin embargo, esta idea fue rechazada por los descubrimientos de Redi y de Pasteur cuando fueron haciendo experimentos tan simples como los que vemos aquí, donde ponían frascos con alimentos en putrefacción, los frascos abiertos, frascos cerrados, y veían en dónde sí crecían y en dónde no, y pues veían que, por ejemplo, en los frascos abiertos crecían organismos vivos y en los frascos cerrados no. Entonces, pues ahí también se fue desechando, y entre muchos experimentos más, estos son solo algunos, entre muchos experimentos más, y esto fue descartando por completo a esta teoría de la generación espontánea. Y bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado en este video. Te invito a que estés pendiente de los próximos videos en donde hablaremos de los tipos de células y de las teorías del origen de las células. Entonces nos vemos en el siguiente video.